Hola, ¿cómo están? En este video miraremos cómo trabajar con el PLC S7200 para realizar un arranque motor trifásico jaula de ardilla. Para ello, en primer lugar, miraremos qué componentes físicos necesitamos para hacer nuestro automatismo industrial con este PLC. En segundo lugar, vamos a mirar todas las conexiones que necesitamos hacer a nivel de control y a nivel, digamos, de relés y de contactores para hacer este automatismo industrial. Y miraremos también cómo realizar nuestro código mediante el software TIA Portal. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es revisar todos los componentes que vamos a requerir para nuestro montaje. Lo que primero necesitamos son un conjunto de botones. Tenemos para este esquema de automatización industrial, tenemos botón normalmente abierto, este va a ser nuestro start. Vamos a tener un stop o una parada que es normalmente cerrado. Y como siempre vamos a tener una parada de emergencia en caso pues, de que algo salga mal en nuestro automatismo. En segundo lugar tenemos pues el PLC. Para este PLC dispongo de una fuente de 24 voltios. Recordemos que este es un PLC S7200 Siemens. Entonces estos PLCs por lo general tienen sus voltajes de trabajo en los 24 voltios, tanto en las entradas, que son las que aparecen en esta parte, como en las salidas. Como este PLC en las salidas únicamente trabaja a 24 voltios, requerimos un elemento adicional que nos haga la interfaz entre nuestro PLC y el contactor, que es el que tenemos por este lado. Entonces necesitamos un relé de 24 para poder trabajar y hacer la interfaz, porque no podemos salir directamente de aquí a nuestro contactor. Para eso, como les mencioné, entonces necesitamos un relé. El relé es este que tenemos aquí, es un relé industrial. Lo tenemos también colocado con un portarrelé, que es el que tenemos acá. Como siempre tenemos las protecciones. En este caso tenemos un breaker monofásico, tanto para nuestro PLC que trabaja con fuente 24, como para nuestro circuito, digamos, que vamos a elaborar con el contactor. Adicionalmente tenemos otro breaker que es trifásico. Este breaker trifásico nos ayudará a proteger el motor trifásico, que es el que tenemos acá. Este es un motor de un caballo de fuerza, como lo podemos ver ahí, o 0.75 kilowatts, y vamos a trabajar en el esquema de conexión Y en este video. La velocidad de este motor es un motor de 4 polos. Este motor tiene una velocidad de 1700 revoluciones por minuto. Bien, cuando ya tenemos estos elementos, importante recordar también que pues un PLC es un dispositivo programable, que lo que vamos a hacer es cargar nuestro código dentro del procesador que tiene el PLC, y ese procesador, al igual que un microcontrolador, etcétera, lo que va a hacer es procesar nuestro código, que lo vamos a elaborar a partir de contactos mediante el lenguaje ladder, y él va a procesar eso para generar un cambio, un procesamiento de acuerdo a las entradas o salidas que tengamos en el PLC. Lo que vamos a hacer en este caso es, para nuestro esquema tenemos un botón de inicio. Con este va a iniciar nuestro motor. Entonces presiono, por ejemplo, va a quedar enclavado. Vamos a aprender cómo hacer este enclavamiento. Y si presiono el botón de stop, por ejemplo, que es este error, pues nuestro motor se va a detener como está acá. Puedo volver a iniciarlo en cualquier momento. Y en esta parte, en el PLC 7200, pues vamos a obtener qué entradas están habilitándose y cuáles están funcionando, y también cuáles salidas están trabajando. Entonces voy a detenerlo. Una vez ya tenemos estos elementos, lo siguiente que vamos a hacer en el video es revisar cómo vamos a hacer nuestras conexiones, tanto del PLC, contactor, relé, breakers y los botones que tenemos en la parte izquierda, y posteriormente pasaré a explicar cómo se haría el código en lenguaje ladder mediante el software TIA Portal. Bien, para este segundo momento entonces la idea es explicarles cómo realicé el esquema de control.
Para eso entonces en la imagen vemos nuestro PLC, que es el S7-1200. Tenemos tres botones, un botón normalmente abierto para el inicio, un botón normalmente cerrado o un pulsador normalmente cerrado para el stop y la parada de emergencia que tiene este símbolo. El PLC va a tener una salida L+, esa salida L+ nos va a generar 24 voltios para hacer nuestras conexiones con botones o sensores. En próximos videos vamos a mirar cómo trabajar con sensores. Para este video vamos a conectar el M y el 1M de nuestro PLC. Vamos también a conectar el 3L+ de la salida a la L+, que es 24 voltios, o si tenemos una fuente de 24 voltios, pues este 3L+ que viene en nuestro PLC iría a 24 voltios. 3M es nuestra tierra, yo lo puse acá, es la tierra del circuito de control, del circuito de 24 voltios. Cuidado, no es la tierra de protección del motor ni nada de esto, es la tierra de nuestro PLC que es de control. Esta tierra puede estar unida a esta M, o si ustedes disponen de una fuente de 24 voltios, como en mi caso que yo tengo una fuente, un módulo especial de Siemens o una fuente especial de Siemens o una fuente switchada, pues tierra iría a la tierra de nuestra fuente que tenemos. Como les mencioné, las salidas son a 24 voltios, entonces yo voy a usar la Q0.0. Q es la denominación para las salidas y la I 0.0, I 0.1 y 0.2 es la denominación para las entradas. Como trabajo la Q0.0 y esta salida es a 24, para llegar a mi contactor no puedo llegar directamente, entonces lo que voy a hacer es energizar la bobina o solenoide de un relé de 24 voltios como les mostré antes, que es el relé industrial, y cuando energizo este relé automáticamente este contacto normalmente abierto K1 se va a cerrar y me va a energizar el contactor que es el que va a encender el motor. Esta parte que tenemos acá va a trabajar a 110 voltios porque ya es directamente para la bobina o solenoide del contactor. Entonces para esta parte tenemos 110 voltios por aquí, contacto normalmente abierto, el KM1 que es el solenoide, A1, A2 es el solenoide de nuestro contactor y el neutro. Entonces esta parte trabaja a 110 voltios mientras esta parte de aquí trabaja a 24 voltios. Entonces nuestro elemento de interfaz va a ser el relé entre esta parte de 24 voltios y esta parte que trabaja a 110 voltios. Convenciones, L+, entonces 24 voltios, M nuestra tierra. Para este video va a ser tierra, pero después vamos a ver que de acuerdo a si el tipo de sensor es NPN o PNP, que son los sensores de proximidad, los tipos de sensores de proximidad, esta conexión puede cambiar para el PLC, para este. Tenemos PE como parada de emergencia, KM1 como les decía solenoide de contactor y K1 solenoide de relé. Este es nuestro esquema de potencia con PLC. Vamos ahora a la parte de potencia. Para la parte de potencia, si quieren mirar mis videos anteriores en mi canal, pues explico cómo viene la parte de potencia. Siempre tiendo a hacer este esquema similar. Tenemos las líneas trifásicas L1, L2 y L3. Voy a trabajar mi motor en conexión Y. Tengo un breaker trifásico para proteger el circuito en caso de cualquier corto, sobrecorriente que haya también. Y en este caso, pues voy a trabajar únicamente con esta parte que está acá. Entonces voy a trabajar únicamente con la parte que está a la izquierda. Este esquema que tengo aquí es un esquema para hacer inversión de giro con dos contactores, pero únicamente vamos a trabajar con el KM1. Entonces, para el KM1 tenemos que vamos a conectar ese breaker trifásico a L1, a L2 y L3. Esos valores o esas convenciones son las que tenemos acá, L1, L2 y L3. Entonces, de mi breaker trifásico vienen conectadas las líneas trifásicas, no importa el orden, realmente esto es alterna, entonces no importa. Y por este lado tengo mi cable trifásico que viene por aquí con este conector que tenemos acá a mi red trifásica. Ahora, las conexiones que van al motor son la T1, T2 y T3, que son, como les mencioné acá, T1, T2 y T3. Esas son las que van a venir a nuestro motor. Y
podríamos tener esa protección que aparece ahí conectada a tierra. Recuerden que en la industria el chasis de la máquina puede energizarse. Entonces la idea es que conectemos este punto a tierra y desenergizar, digamos, el chasis, pero esta es la tierra de protección de nuestro sistema eléctrico, ¿bien? Entonces nosotros estamos montando esta parte de aquí, la que tenemos acá. ¿Dónde tenemos eso aquí? El T1, T2 y T3, como les decía, fíjense que son estas conexiones que van a mi motor trifásico, como se ve acá. Listo. Una vez ya tenemos eso, entonces por este lado también tenemos las conexiones de control, como les mencioné ahorita. Recuerden que, digamos, tengo 3L más conectado a 24 voltios o a L más. Entonces por aquí, voy a pasar por acá, tengo 3L más, fíjense acá, 3L más. Conecto este cable blanco y ese cable blanco va a ir aquí al L más de mi fuente, 24 voltios. La M de la fuente, que es lo que tengo aquí, iría a mi 3M en el caso de las salidas, que son las que tenemos acá. Fíjense que tenemos salidas a 24 voltios. Ahora, para mis entradas, puenteé con este cable azul la M y la 1M, que es normalmente pues lo que decíamos acá, puentear M y 1M. Y por este lado tenemos que este PLC, fíjense que aquí dice entrada, entonces esta L más y esta M debe venir de nuestros 24 de la fuente que estemos usando. En mi caso esta es mi fuente, la que tengo acá, entonces conecté la L más a la L más, la M a la M. ¿Por qué? Porque este es el suministro, digamos, de voltaje y corriente para nuestro PLC, entonces por eso dice entrada. Como salida, fíjense que dice L más y M, esas son salidas, esas salidas van a servir para nuestros botones. Entonces esta L más, lo que hice fue conectarla a mis botones. Entonces esa L más que nosotros tenemos ahí viene con este cable a esta conexión de acá, y de aquí se reparte a todos los botones que vamos a trabajar, que recordemos son parada de emergencia, botón de inicio y botón de stop. Fijémonos también que podemos tener varias entradas en dos módulos, el A y el B. Entonces nosotros estamos usando la 0.0, como se ve ahí, y 0.0 y 0.1 y la I0.2. Pero aquí tenemos varias entradas adicionales. Para este PLC también tiene un módulo adicional de entradas análogas. Cuando yo quiero trabajar con sensores analógicos, por ejemplo PT100, por ejemplo termocuplas, termistores, etcétera, sensores de presión o de nivel, pues puedo usar esta entrada análoga, como lo veremos en videos posteriores. Adicionalmente, necesitamos un cable de red para conectar a nuestro PC. Es un cable de red normal. El protocolo con el cual vamos a programar nuestro PLC es Profinet. Este Profinet pues trabaja mediante TCP/IP. Entonces lo que vamos a hacer es conectar nuestro cable y armar una red con nuestro PC. Conectamos nuestro cable normal a nuestra conector RJ45 de nuestro computador y armaríamos una red entre el PLC y nuestro PC, como miraremos a continuación. Bien, para esta tercera parte la idea es que revisemos cómo vamos a hacer nuestro código para trabajar con el PLC, con el S7200. Los PLCs, digamos, se trabajan con varios lenguajes de programación. Hay por bloques, hay lenguajes por lista de instrucciones, y el que normalmente se usa es el lenguaje Ladder COP para la programación de, como les decía, de PLCs. Independiente, digamos, de la familia o del fabricante que tengamos en nuestro PLC, que puede ser en este caso Siemens, pero puede ser Fanuc, Mitsubishi, Festo, entre otros. Entonces lo que vamos a hacer es construir nuestro código a través de el software que se llama TIA Portal. TIA Portal es un software que ya viene, es un entorno de desarrollo propio de Siemens. Es algo pesado dependiendo de la versión que tengan. Voy a iniciar el programa, digamos, desde ceros.
para que lo revisemos cómo agregar módulo por módulo. Y pues en mi caso yo tengo acá el TIA Portal versión 15. Ustedes pueden trabajar TIA Portal versión 13 en adelante. Lo importante es que cuando estemos trabajando con nuestro PLC tengamos muy claro cuál es la versión de firmware, porque entre versiones de TIA Portal lo que sucede es que si nuestro firmware digamos es 4.0 y cargamos una versión digamos 4.2, nos va a decir que es incompatible y nos va a lanzar un error por esto, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ya cuando tengamos nuestro TIA Portal abierto, vamos a crear un nuevo proyecto, le damos clic acá. Yo le voy a dar para este proyecto arranque motor. Vamos a crear un comentario si queremos. Entonces este sería programa para arranque y parada de motor de inducción trifásico. Listo, una vez tenemos eso, pues le decimos crear, pues rectificamos que la ruta por defecto la va a crear y la versión del TIA Portal que tengo es la versión 15. Le damos a dar crear, esperamos un momento y una vez nos lo cree, el siguiente paso va a ser pues configurar nuestro PLC con las características del que tenemos ahí. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a venir a donde dice configurar dispositivo. En configurar dispositivo, dependiendo de lo que estemos haciendo, le vamos a dar agregar dispositivo. Y en agregar dispositivo, esperamos un momento, vamos a seleccionar el PLC que tengamos. Hay PLC S7200, S7500 o versiones anteriores también muy conocidas como el S7300, S7400. O de pronto si tenemos alguna pantalla HMI, etcétera, también la vamos a poder configurar acá por este medio. Entonces vamos a seleccionar acá S7200, que es mi PLC. La CPU que tengo en este caso es la 1214DC. Entonces voy a seleccionar esta CPU 1214CDC, que es la que tengo en este momento en el PLC que les mostré. Y en mi caso la versión que tengo es la AG40, esta última. Nos fijamos que es lo que tenemos acá. Tenemos una memoria de trabajo de 100 kilobytes, es la memoria donde va a recibir nuestro código que vamos a cargar. Tenemos una fuente de alimentación de 24, recordemos lo que les decía, este PLC trabaja con 24 voltios. Adicionalmente, pues aquí tenemos el número de entradas o salidas que tenemos y las características básicas de nuestro PLC. En nuestra versión en nuestro firmware, nuestra versión, yo voy a seleccionar la versión 4. ¿Por qué? Porque el PLC que tengo trabaja con esta versión 4. Si ustedes tienen versión superior, pues la seleccionan, pero eso requeriría que actualizáramos nuestro firmware y pues sería un paso adicional. Entonces yo le voy a dar versión 4, que es la normal, la estándar. Cuando ya tengamos eso, bajamos por acá y damos clic en agregar. Bien, esperamos un momento y cuando ya tengamos eso va a abrirse nuestro entorno donde vamos a poder cargar nuestro código en lenguaje ladder. Voy a hacer en este video el lenguaje, voy a hacer el código digamos muy similar a lo que uno haría en lógica cableada, pero pues no es la única forma, hay diversas formas de hacer el código. Se pueden usar salidas de una vez con set o salidas con reset, etcétera, pero aquí lo voy a hacer digamos en un esquema básico de lógica cableada también. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez ya tengamos esto, tenemos nuestro PLC acá, podemos cargarle módulos adicionales, pero para este primer video la idea es que lo aprendamos a configurar digamos básico, el nivel básico. Entonces lo que vamos a hacer es ir a bloques de programa, expandimos y el bloque donde va a quedar nuestro código, donde va a recibir nuestro código principal, es el OV1, el main. Le damos doble clic y una vez tenemos eso, se va a abrir un entorno acá en esta parte donde vamos a poder cargar nuestro código. Generalmente el lenguaje ladder va a venir por contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, tal cual como se hace en lógica cableada. Entonces por eso lo voy a hacer así. ¿Qué es lo que queremos con este programa? Al presionar un pulsador de inicio se va a iniciar nuestro motor, ese pulsador va a ser normalmente abierto. Entonces lo que yo voy a hacer es arrastrar este
que es el normalmente abierto, a nuestra línea, a nuestro segmento 1. Y voy a conectarlo, como les había dicho, a la I0.0, que es donde está conectado físicamente ese pulsador o normalmente abierto. Entonces acá le voy a colocar I0.0 y Enter. Esperamos un momento. Luego de que tengamos eso, o damos clic, luego de que tengamos eso, ya quedó aquí como tag 1. El tag va a ser el nombre que va a tener esta entrada. ¿Por qué es importante los tags? Porque los tags nos van a decir de pronto qué hace la entrada o para qué sirve la entrada, etcétera. Entonces es un nombre que va a tener un nombre interno que se le va a otorgar a esa entrada, en este caso la I0.0. Cuando presiono la I0.0 debe activarse la Q0.0, que es la salida donde tengo mi contactor con el relé de 24 voltios. Entonces lo que voy a hacer es, si presiono el 0.0, se debe activar la Q0.0 donde está mi relé. Cuando se active el relé va entonces a funcionar el contactor. Entonces las salidas son estas, los coils o salidas, y lo que voy a hacer es conectarlo acá y le voy a dar Q0.0. Listo, ya lo tenemos acá. Para este ejemplo vamos a trabajar con enclavamiento o retención o realimentación. El enclavamiento es una técnica que nos va a permitir que una vez presionemos el botón I0.0 el motor quede funcionando. ¿Por qué? Porque es que esta I0.0 está con un botón normalmente abierto. Como es un pulsador o botón, la persona tendría que estar presionando continuamente ese botón para que funcionara el motor con nuestro contactor y demás. Eso no es lo que queremos es que presione una vez y funcione automáticamente nuestro motor. Entonces lo que vamos a hacer es conectar o hacer ese enclavamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el enclavamiento? Usamos normalmente para el enclavamiento un mismo contacto abierto, normalmente abierto de la salida. En nuestro caso la salida es Q0.0, entonces lo que voy a hacer es ir acá, selecciono este, y acá fíjense que dice abrir rama. Entonces vengo y la arrastro hasta aquí, entonces le puedo dar acá, o le dan clic acá y él abre la rama. Es una bifurcación en nuestro código. Vamos a cargar un contacto normalmente abierto, como está acá, de Q0.0, entonces Q0.0. Hay otras personas que pueden usar aquí una salida set de una vez. Puede ser una opción, pero como les decía, lo voy a hacer de la forma tradicional. Listo, cuando tengamos eso, adicionalmente tenemos dos botones, uno para detención del proceso y otro para parada de emergencia. Normalmente la detención del proceso es un botón normalmente cerrado. Como ya es físicamente cerrado allá en las conexiones, aquí usaríamos un botón normalmente abierto porque allá ya es cerrado. Ahora, si nosotros tuviéramos un botón abierto físicamente allá conectado al PLC, usaríamos un contacto cerrado acá. Entonces, como nuestro contacto de stop ya es cerrado, voy a usar un contacto abierto. ¿Dónde va ese stop? Generalmente el stop va a quitar el enclavamiento que se hace. Entonces el botón va a ir de stop, va a ir en serie a este de acá, que es el Q0.0, va a ir en serie a esta entrada que es como una realimentación de la salida. Entonces va a ir acá. Este botón en mi caso lo tengo conectado a la I0.1. Entonces ya tenemos la I0.1. Y ya cuando tengo eso, entonces vengo acá y arrastro, entonces sostengo, le doy clic acá, voy a bajar esto un poquito más así. Entonces con clic sostenido vengo y lo arrastro. Esta parte que dice acá, esta flecha, la arrastro hasta este punto, este nodo, como dice ahí. Con clic sostenido y ya no lo pone así. Entonces, ¿qué va a pasar? Presiona el botón I0.0, funciona Q0.0. Cuando funciona Q0.0, se cierra este contacto normalmente abierto y la I0.1 ya está cerrada porque físicamente el botón está cerrado. Es normalmente cerrado. Entonces, por aquí va a fluir y va a quedar encendido nuestro motor. Así levantemos o quitemos el pulsador I0.0. Ahora, ¿dónde va nuestra parada de emergencia? Normalmente la parada de emergencia desactiva, en este caso el motor. ¿Dónde va nuestro motor? A la Q0.0. Entonces iría acá. Entonces voy a colocar normalmente abierto también. ¿Por qué lo pongo abierto? Porque es que mi parada de emergencia también ya es cerrada. Como ya es cerrada, él va a cerrarse aquí con este contacto. Entonces lo voy a dejar abierto.
Aquí vamos a tener, en mi caso, el AI0.2. Ahí tengo mi parada de emergencia, como vimos antes. Y le doy clic, listo. Entonces, este es mi código base en Ladder. Ahora, si yo le quiero colocar nombres al tag 1, tag 2, tag 3, etc., en el TIA Portal lo que voy a hacer es venir a variables PLC, lo expando este menú y le voy a decir mostrar todas las variables, que es lo que tenemos acá, doble clic. Cuando estemos ahí, él nos muestra la dirección, lo que hay acá y el nombre o el tag. Entonces, mi 0.1 ¿qué es? Le voy a dar doble clic, este es el inicio, le doy enter. La Q0.0 ¿qué es? Mi motor, es donde va a ir el motor, donde está el relé y luego activa el contactor y eso activa motor, entonces motor. La I0.1 ¿qué es? Entonces la I0.1 es detención o mi botón de stop, lo puedo poner detención y el 4, el tag 4, en mi caso es para emergencia que le voy a poner PE, le doy enter. Cuando ya tenemos eso, vamos a volver entonces al main OV1, le damos doble clic y fíjense que ya cambió todos los nombres. Entonces son unos nombres más dicientes de lo que está haciendo el proceso. Porque digamos si yo le coloco tag 1, tag 2, tag 3, después va a ser difícil identificar qué es cada cosa. O si tengo más sensores, más motores, etcétera, va a ser más difícil. Entonces la sugerencia es colocar nombres. Cuando ya tengamos eso y tengamos nuestro cable de red conectado a nuestro PLC, a nuestra tarjeta de red con nuestro RJ45, lo que vamos a hacer es venir aquí donde dice cargar en dispositivo. Entonces le vamos a dar clic acá. Si nuestro PLC ya es detectado, lo que va a pasar aquí es que él nos va a decir, listo, yo ya lo detecté, carguemos el código. Si no, nos va a aparecer esta ventana y en esta ventana lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el tipo de interfaz vamos a conectar la que dice PNIE. Entonces está la interfaz Profinet normal. En el tipo de interfaz PGPC, que es la interfaz de programación, en este donde dice interfaz solo, pues voy a seleccionar mi conexión a mi tarjeta de red Ethernet. Entonces en este caso mi tarjeta de red Ethernet es esta Gigabit Network Connection, es una Intel. Entonces selecciono. A continuación, para saber si nuestro PLC está en la red y ya está todo bien, entonces le vamos a dar iniciar búsqueda. Él va a comenzar a buscar y va a mirar si hay PLCs conectados en esa red que estamos armando entre el PC y el PLC. En nuestro caso, fíjense que acá está diciendo que hay un dispositivo accesible que está en la 192.168.0.1, como aparece acá. Esa es la dirección del PLC. Que si se la podemos cambiar, sí, se la podemos cambiar. En las configuraciones del PLC podemos cambiarle la dirección IP, porque esta dirección IP a veces genera conflicto, por ejemplo, si tenemos un gateway. Generalmente los gateway tienen la dirección .0.1, 192.168.0.1 y ese gateway nos puede generar conflicto con nuestro PLC. Pero en este caso es directo, PC, PLC, entonces vamos directo. Como vamos directo, no hay problema. Si ya está aquí, digamos ya no lo detectó, entonces le podemos decir cargar. Si hay algún error, él nos va a decir acá cuál es el error, si no hay conexión, etc. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces lo que vamos a esperar es esperar un momento a que cargue nuestro código que armamos. Aquí va a aparecer entonces esta vista preliminar y donde dice parar módulos, lo que vamos a hacer es parar todos de inicio. El PLC tiene un sistema, digamos, un proceso de seguridad y es que para cargar un nuevo programa lo que vamos a hacer es detener o va a detener el proceso que está funcionando actualmente para poder cargar el nuevo y evitar problemas. Entonces ahí vamos a decirle parar todos para que pare, cargue el programa y luego vuelva a funcionar. Luego acá entonces le vamos a decir cargar. Esperamos un momento y después de eso vamos a decirle acá, debe estar acá donde dice arrancar módulos, debe decir arrancar módulo aquí y le vamos a decir finalizar. Listo, cuando ya tenemos esto, ya está cargado nuestro código en el lenguaje ladder, podemos monitorear, podemos hacer un tipo de depuración de lo que estamos haciendo. Entonces para depuración, ya cuando estamos en online, ya está listo, venimos aquí
a estas que parece un play y unas gafas en esta parte. Es una ventana de observación. Entonces le damos clic acá, aquí. Ya lo tenemos listo. Esperamos un momento, digamos ya está ahí, ya está listo. Y aquí entonces supongamos que yo voy a bajar el breaker momento del trifásico y voy a oprimir el start, el inicio. Fíjense que ahí lo cerré. Entonces miren que funcionó. Esta parada de emergencia está cerrada. Quedó activo la Q0.0 donde va el relé y el contactor y activa el motor. Ya quedó enclavado por este lado y ya dejé de presionar mi botón de inicio. Ahora voy a presionar el botón de stop. El botón de stop es la I0.1 o el de detención. Entonces presiono y fíjense que se va a quitar el enclavamiento. Fíjense que se quitó el enclavamiento y al quitarse el enclavamiento pues se apaga la parte del motor. Puedo volver a presionar inicio, entonces presiono el inicio una vez, queda activado. Y supongamos algo pasó y voy a presionar la parada de emergencia, entonces presiono parada de emergencia, se desactivó. Ya entonces cuando tenemos eso ya puedo venir a la parte de comprobación, que es lo que vamos a hacer a continuación ya en físico con nuestro código base en lenguaje ladder. Bien, ya en esta parte final, como veíamos ahorita cómo hacer nuestro código en lenguaje ladder, ya finalmente lo que vamos a hacer es probarlo. Entonces tengo mis botones, botón de inicio, stop y la parada de emergencia. Y por ejemplo entonces presiono el inicio, como decíamos ahorita. Entonces cuando presione el inicio se va a activar el relé y ese relé va a activar el contactor de acuerdo a las conexiones que hemos mirado. Entonces voy a presionar, fíjense que va a encender el break. Encendió este relé. Al encender el relé, ese relé está conectado a nuestro contactor y al funcionar pues va a enclavarse este contactor permitiendo que funcione el motor. Ahora, él quedó enclavado de acuerdo a la realimentación o enclavamiento que estábamos haciendo en el esquema ladder. Ahora si presiono stop, ya lo tengo acá. Y por ejemplo doy otra vez, puedo presionar y detengo. Aquí como les mencionaba va a aparecer que está activo. Entonces fíjense que lo que les mencionaba en el video es que esto ya está cerrado. La parada de emergencia por ejemplo es cerrada. Como es cerrada ya aparece aquí funcionando. Nuestro botón de parada de emergencia, fíjense que ya es cerrado, es el que está ahí funcionando. Pero el inicio es normalmente abierto. Entonces hasta ese sí necesita uno presionarlo. ¿Listo? Entonces voy a detener todo, voy a subir mi breaker trifásico, que es el que tengo acá, para que funcione el motor. Y listo, entonces inicio, funciona nuestro motor, queda enclavado. El enclavamiento entonces ya queda listo, yo no necesito tener presionado el botón para funcionar, para que funcione el motor. Presiono stop, pues apago. Puedo volver a presionar otra vez inicio. Si hay algún problema, entonces puedo presionar la parada de emergencia, que es lo que tenemos acá, y me desactiva todo. Entonces esta es la forma en que se puede trabajar con un PLC Siemens S7200. Importante tener en cuenta que es un PLC que trabaja a 24 voltios, como hemos dicho, tener cuidado con las conexiones a nuestro contactor. Para eso necesitamos un elemento de interfaz, como habíamos dicho que es el relé. De lo contrario podemos dañar el PLC. Aunque el PLC tiene unas protecciones adecuadas, hay que tener cuidado en cómo vamos a hacer la interfaz con nuestra parte de potencia que está conformada por el contactor y demás. Si no tenemos una fuente, por ejemplo de 24, podemos poner una fuente switchada de 24 voltios y con esa fuente podríamos trabajar, pero en este caso pues yo tengo, como les había mencionado, una fuente que es esta. También importante las conexiones que vamos a tener a nuestra salida en el 3L+ y en el 3M. Recuerden las conexiones como las vimos ahorita en el esquema, y las protecciones como siempre son muy importantes. Ya con eso podemos trabajar cualquier tipo de automatismo industrial que requiera el uso de PLC de cualquier tipo. El lenguaje ladder es un lenguaje, digamos, transversal a cualquier tipo de PLC. En este caso estamos usando un PLC S7200. Bien, espero que les haya servido este video, espero que hayan aprendido. Si les gustó, si fue un video
que les permitió aprender cosas nuevas o reforzar cosas, por favor suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.